Sí. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos sean una vez más a una actividad de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Esta vez tenemos la charla magistral de Historia de la Educación Colonial Jesuítica con la expositora invitada, doctora Solange Salles, a quien recibimos con un fuerte voto de aplauso, por favor. Para dar inicio a esta actividad, tenemos también la presencia del magíster Ramiro Fernández, quien es el actual director de la carrera de Historia, quien nos dará las palabras de bienvenida. Tengo una más buena voz. Ya, es que es esa luz. Buenas tardes, casi noches. Bien, quiero decirles que esta actividad que estamos haciendo es una actividad que está comenzando con el Instituto de Investigaciones Históricas, ¿no? Que vamos a hacer de forma permanente. En este momento quiero dar la bienvenida a Solange, que ha sido también responsable de la carrera de Historia en Sucre y tiene una trayectoria bastante interesante ya en el sur, y también ha sido una destacada, pues, que se llama estudiante e investigadora aquí en La Paz. Quiero decirles que el último mes vamos a tener también la charla de Bruno, ¿no? Que es sobre historia regional en Santa Cruz, ¿no? Pero también vamos a tener 3 charlas de Renzo Honores sobre la legislación colonial, sobre documentación colonial. Él es peruano, va a estar en estos últimos días 3 charlas, y el próximo año vamos a comenzar también con 2 charlas importantes, así que estamos haciendo toda una secuencia de seminarios, charlas que va a hacer el Instituto de Investigaciones Históricas, ¿no? Para el próximo año ya tenemos programado una conferencia de Francisco Mamani, que es chileno. Tenemos también de un italiano, así que les invitamos a seguirnos, ¿sí? Vamos a invitar constantemente con gente que está llegando de distintos puntos, y a fin de mes, a principio de diciembre, tenemos también la charla de 2 brasileros que ya estamos programando. Les vamos a entonces estar dando noticias sobre esta actividad que está comenzando a realizar con más frecuencia el Instituto de Investigaciones Históricas. Bienvenidos, y escucharemos ahora a Solange. Bienvenida, Solange, de tanto tiempo, ¿ya? Lo pongo. Buenas tardes, creo que me voy a mover un poquito para no estar ahí mejor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias al director de la carrera de Historia, muchas gracias por la invitación y por, pues, promover este tipo de actividades que creo que son muy necesarias, al Archivo La Paz también, a los funcionarios, a los estudiantes, docentes, a todos quienes, pues, están apoyando también estas actividades. La verdad es que yo estoy muy contenta. Yo nunca había dado una charla. Bueno, no es cierto. Una vez di en el otro edificio de la casa Marcelo Quiroga sobre cine, que también estaba empezando con el sur, ¿no? Bueno, sí, evidentemente yo muy orgullosa de haber estudiado en San Andrés, de ser estudiante de esta carrera y de haber investigado aquí en estos ambientes. Desde el 2010, miren, ya van varios años que yo me he ido a Sucre, sin querer, pero estoy allá ya viviendo 15 años. Y desde que me fui allá he empezado a investigar temas del sur.
porque, pues claro, allá ya dando clases en la carrera de historia uno necesita, bueno, la carrera de historia ya es nueva, tiene 19 años, pero realmente uno ve las necesidades de ciertas regiones y allá hacía mucha falta, ¿no? Entonces, claro, ahora les traigo un tema, sí, desde el sur, que un poco tiene algunos datos y relación obviamente con no solamente el norte, sino también con el Perú, y que quiero compartir con ustedes. Y bueno, voy a ver el tiempo para no excederme porque a veces uno habla mucho. Ok, historia de la educación colonial jesuítica. Me interesa mucho que en esta ocasión compartirles esta idea. No sé si todos conocen Sucre. Sucre es una ciudad muy linda, tiene sus propias características y pues quienes conocen pues ya las han vivido también, ¿no? Y quienes no conocen pues a seguir, bueno, hay que ir siempre a Sucre. Sucre siempre nos llama. Y cuando empezó a investigar aquí en La Paz, siempre íbamos a Sucre, así que pues bueno, Sucre es una ciudad muy linda. Si ustedes ven la imagen es la que nos hace soñar, ¿no? Que nos hace soñar pues justamente esta presencia jesuita en Charcas, en la audiencia, esta presencia jesuita en muchas instancias, pero solamente ahora voy a hablar de la educación. Y siempre tenemos esa idea del patio histórico de Derecho y también la torre de San Miguel, de la iglesia de San Miguel, que toda esa parte pertenecía a los jesuitas. Un poquito les voy a ir relatando aquello. No quiero hacerlo muy largo, pero bueno, esta exposición la he dividido en ciertas partes, principalmente caracterizando la llegada de quienes eran los jesuitas y la llegada al sur, a La Plata en este caso, a la Real Audiencia, ¿ya? En este planito podemos imaginarnos un poquito avanzado ya el siglo XVII, XVIII principalmente, donde se pueden ver algunas calles de esta ciudad y justamente la presencia también jesuita, ¿no? Cuando se crea se funda la ciudad, ya sea el 38 o el 40, el año que aceptemos, porque hay las dos teorías de la fundación de La Plata, se empiezan a repartir solares. También posteriormente les voy a mostrar otro mapa en el que identificamos los solares que han pertenecido a la Compañía de Jesús, al menos en esta etapa colonial, ¿ya? Hablar de la llegada de los jesuitas implicaría mucho tiempo, por eso voy resumiendo un poco. Sin embargo, hay algunos hitos, ¿no?, que son importantes que los vayamos mencionando, como por ejemplo 1552, cuando se da el Papa Julio III va a erigir obispado de La Plata. O sea, empiezan a estructurarse. ¿A partir de qué? A partir justamente de la necesidad que se tenía en estas tierras de la evangelización, principalmente con esa idea. Eso va a llevar a que varias órdenes religiosas lleguen a La Plata, como llegan a muchas otras ciudades, y estas van a empezar a instituirse, a crear, a construir en ciertos espacios y a dedicarse a distintas cosas, ¿no? Pero todo con la idea de la evangelización. Cuando se establece la audiencia, va a ser bien importante este elemento y para la educación fundamental, porque se va a empezar a requerir más entendidos en filosofía primero, en Aymara, que va a ser otra de las primeras materias que se van a dar, y luego en cánones, ¿no? En 1781, cuando se funda también estas cátedras, que también vamos a hablar de ello. Luego, 1581, cuando se funda el Colegio de Jesuitas, y ahí les voy a dar, bueno, hay algunas investigaciones que ya se han ido realizando anteriormente, por ejemplo, por el padre Bernardo Gantier, él trabaja principalmente el Colegio de Santiago. También vamos a hablar un poquito de ello. Luego el Colegio de Santiago Mayor, luego el Arzobispado, y me falta uno, el de, creo que está en la siguiente diapositiva. Aquí no lo puse, lo siento, es el colegio, el Seminario San Cristóbal. En las diapositivas, en el desarrollo, sí está, ¿ya? Todo eso va a hacer de que La Plata se esté caracterizando justamente por ser un espacio donde se dedique también a la educación, pero no es la única ciudad en la época colonial, por si acaso, porque ya han llegado anteriormente a La Paz y han llegado a Potosí también, solamente que allá se han instituido muchos más lugares donde se educaban, ¿no? Entonces, Colegio de Santiago, Colegio San Juan Bautista, que va a ser luego el 21, 22 y va a empezar a funcionar luego el Seminario San Cristóbal y luego la universidad y luego con otras cátedras, ¿no? Entonces es como si en La Plata se hubiera concentrado toda esta formación, ¿ya?
y ahí vamos a poder debatir por qué se crean allá o por qué es importante, no solamente para la población, porque hay varios requerimientos de la población. Tengo un documento bien bonito en el que es la población que está solicitando y que realmente quiere formación de quienes vivían en La Plata. Con la llegada de los jesuitas a veces es bien interesante, bueno, tal vez no, ustedes también conocen un poco de esto y pues lo vamos a poder profundizar si es que fuera necesario. Es interesante cuando llegan ellos. No son los primeros en La Plata, porque ya teníamos dominicos y teníamos otras órdenes religiosas, pero cuando llegan los jesuitas, como ustedes han visto en el mapa y tal vez deben conocer, se repartían los solares. Cuando se repartían los solares, había un solar para la catedral, otro para el cabildo y así, ¿no? Pero cuando llegan los jesuitas, el espacio que se estaba ocupando en ese momento, obviamente ya estaba ocupado, ¿ya? Y cuando llegan ellos, las otras, según las cartas anuas, que son bien interesantes, son los informes que hacían los jesuitas, no solamente en La Plata, ¿no? Sino en distintos lugares donde estaban ellos, van a empezar a informar. Y cuando ellos llegan a La Plata, se encuentran con una ciudad que ya estaba distribuida, si hablamos en el tema religioso, o sea, ya tenían sus solares los otros, y según estas cartas anuas, no querían que lleguen otras órdenes, ¿ya? Y ahí el cabildo va a tener un papel bien interesante porque van a tomar las decisiones si es que apoyan la llegada de los jesuitas para darles un espacio o, no hay problema, para darles un espacio o para no darles un espacio, y se hace todo un debate, ¿no? Se debate en el cabildo y dicen, sí damos espacio, no damos espacio, y hay mucho, la época, si nos imaginamos en la época, tener estos espacios, estos solares para poder construir era importante. Y hay un elemento más, porque no solamente la ocupación del espacio, sino también de los recursos, porque la mayoría de las órdenes que llegaban vivían de las donaciones, ¿no? De las donaciones y de los diezmos que se daban en la iglesia. Entonces, claro, al llegar otra orden más, iba a haber menos para los que ya estaban. Entonces, un poquito se puede entender en ese contexto la llegada de los jesuitas. Y es bien interesante porque, este ya es del... aquí hay una parte. Es bien interesante porque cuando empiezan a construir los jesuitas, porque les logran comprar un lugar, porque... Y es bien, llama mucho la atención esto, porque logran conseguir un lugar después de intentar comprar otros lugares. ¿Por qué? Porque como no estaban muy de acuerdo ante la llegada de ellos, por ejemplo, decían, bueno, queremos comprar este espacio, pero cuando iban los jesuitas a querer comprar, los mandados, así decir, bueno, ya tengo el recurso, subían los precios. Entonces ha sido complejo el establecimiento de los jesuitas en La Plata. Una vez que logran comprar un lugar, creo que no está pegada aquí, hay una parte bien interesante, pero bueno, les voy a contar, más bien en vez de mostrar aquí. Se encuentra información también en la que, si bien se acepta la llegada, cuando los jesuitas empiezan a construir, querían construir una capilla, y según las descripciones construían de día, y las otras órdenes, pero no solo las órdenes, sino la población platense, porque así lo dice, lo destruía en la noche. Entonces construían, destruían, construían, destruían. Entonces eso hacía un poco complejo ese su establecimiento, hasta que se habían, se han organizado ellos, y cuando han empezado a construir decían que la construcción la han hecho un poco más en silencio, ¿ya? Y directamente para que se pueda mantener la construcción que estaban haciendo de la capilla, porque era por donde empezaron ellos. Y va a ser bien interesante porque cuando deciden salir y presentarse a la población, lo hacen tocando las campanas fuertes, y según las descripciones también, la población, por curiosidad más que por querer asistir a una misa, ¿no?, de los jesuitas, se acerca. Y empiezan a llegar más feligreses, pues, a este espacio que vamos a conocer, como ahora se habla del manzano jesuítico, ¿no? Y también les voy a mostrar algunas partecitas de aquello. Entonces, bueno, cuando empiezan a establecerse ellos, empiezan con su forma, ¿no? Cada orden religiosa tiene su propio carisma. Ellos se van a caracterizar principalmente por dedicarse, principalmente, no es lo único, pero a la educación, que es el tema que nos llama ahora. Se dice que tanto la creación de colegios como la creación de la universidad no ha sido muy sencilla, no solamente o no por lo que a un principio había sido, que era un poco resistencia, si podemos utilizar el término, de la población platense.
Va a ser más bien por la resistencia ya de otros lugares que van a ser importantes, no solamente hablando económicamente, sino también en el tema político-administrativo. Ahí las características que va a tener Lima como capital de virreinato van a ser fundamentales, porque se resisten en muchos aspectos y hay documentos bien interesantes que mandan de La Plata, mandan hasta Lima, Lima no está de acuerdo, pero luego también, como de La Plata mandaban a Lima la documentación o los requerimientos, mandaban al rey o a la Santa Sede, pues en algún caso, algún momento, respondían de una u otra forma, ¿no? Entonces, Lima se resiste también para la creación de la universidad, como también les voy a ir mostrando. Y hay documentos bien bonitos en los que hay descripciones, en los que describen, creo que no está. Es la única. Qué bacana. Este colegio mayor de Colegio Santiago Apóstol el Mayor, ese es el término con el que se funda. Y es bien interesante porque quienes quieren fundar, son los jesuitas obviamente, pero ellos mandan cartas a Lima también, en los que dicen que la población de esta región, como ustedes saben, no había en todos lados colegios, había en Potosí, sí había en La Paz, pero para este sector, el sur, ¿no? Y para lo que va a ser ahora el norte argentino, pues no habían, ¿no? Y los estudiantes o las personas que querían, bueno, ahí va a ir apareciendo, estudiar tenían que viajar casi 500 leguas hasta Lima. Pero no solo eso, sino que ya admiraban mucho el clima. Y hay descripciones que llaman la atención, que por ejemplo dicen, aquí pueden estudiar porque el clima es más agradable, pueden hacer peregrinaciones porque en Lima no se puede. Bueno, quienes conocen Lima, no es tan caliente Lima, pero sin embargo hay días que realmente es mucho más caliente y es más difícil caminar, ¿no? Pero esas descripciones y esas comparaciones las quieren hacer para dar prioridad en la creación de los colegios en La Plata, ¿ya? Bueno, ahí dice, ¿no? Los otros climas de tierras más altas, Juli, La Paz y Potosí, ¿no? Entonces quieren un clima interesante y eso agrada mucho a los jesuitas para que puedan estar también en esta región, ¿ya? Cuando se crea este colegio, van a empezar la primera idea, según los documentos también, es que sea para españoles, como saben, ¿no? O hijos de españoles nacidos en estas tierras. Pero según alguna información que ha encontrado Bernardo Gantier, bueno, hay algunos que ya han escrito, Querejazú también, por ejemplo, y bueno, no recuerdo en este momento, pero en las citas está, va a ser para la población que quiere ingresar. Y eso es bien importante que lo mencione también. A veces creemos que la educación ha sido restringida para ciertos sectores de la sociedad o ciertos sectores de élite o que tenían recursos económicos. Si bien en muchos aspectos se ve esta situación, también hay documentos en los que dicen que estilo becas, se hacían becas para que los estudiantes puedan ingresar, ¿no? Ahora, ¿quiénes? Claro, ahí se buscaban padrinos y quienes pagaban las pensiones porque se tenía que pagar todos los recursos y esto les voy a ir explicando un poquito más allá. Otro lugar donde se impartió educación era el Colegio San Cristóbal, que es el Seminario San Cristóbal. Quienes, los jesuitas ya tenían una base, el Colegio de Santiago, pero lo que quieren ellos es formar, porque dicen no hay tantos religiosos, no hay tantos formados en estas tierras para ser sacerdotes, y va a ser otro requerimiento de la población. Y va a ser bien interesante, porque si bien a veces uno cree, dice, Seminario San Cristóbal, solamente deben formarse para ser sacerdotes, pues no todos los que estudiaron en el Colegio San Cristóbal fueron formados para ser sacerdotes, ¿ya? Pero sí, eso sí tengo que decirlo también, principalmente se enseñaba teología, obviamente, ¿no? Pero también habían otras cátedras, como se llamaban en ese momento. Entonces eso también llama la atención. ¿Y por qué quieren esta formación? Porque dice, se necesita formar para todas estas tierras y alargan un poquito más, ¿no? Aquí hablan de Puno, por ejemplo, hablan de Cusco un poco, porque ya tenías colegio, el de caciques, ¿no? Pero para este otro sector, incluso hablan mucho de la relación con Santa Cruz, que a veces nosotros no unimos mucho, pero en la documentación sí está. Este es uno de los documentos que quería mostrarles, no se ve, pero bueno, va a ir apareciendo. Es un documento de 1600
y que es una carta al rey. O sea, le han dirigido los de la Real Audiencia de La Plata, Audiencia de Charcas, Audiencia de La Plata, que se utilizan los dos nombres en la documentación. En esta carta le van a pedir al rey justamente la creación de más centros de la universidad, o sea, de que se convierta, digamos, en el centro de la educación. Y aquí he resaltado algunos elementos, ¿no? Ninguna otra cosa la ennoblecerá más que fundar en ella la universidad, ¿no? Para una crianza y buena educación de los hijos de los españoles, que son muchos y cada día más, ¿no? Porque estas provincias, por estar en ellas la riqueza del Perú. Luego, en otras partes dice, donde pueden acudir a los obispados o gobernaciones del Río de la Plata, Chile, Tucumán y Santa Cruz de la Sierra, ¿ya? El documento es un poquito más largo, lo he recortado para que no sea muy pesado, pero realmente ahí nos va mostrando que es el centro de, o quieren que sea el centro de, para toda esta región sur. Ya estamos hablando de 1600, ¿ya? Entonces ya hay estos antecedentes para solicitar la universidad. El otro colegio que se ha creado es el Colegio San Juan Bautista, es el que más se conoce y a veces se creía que era el primero en La Plata. Esto también pasa allá en Sucre, sin embargo el primero es el de Santiago, ¿ya? Este Colegio San Juan Bautista va a ser creado en 1621, 21, 22, vienen, empiezan a dar cursos también y va a ser bien interesante porque se empieza a decir que este colegio va a ser el que va a formar más, ¿cómo sería?, con más especialidad. Y empiezan a decir que va a ser la base para los licenciados y doctores, bachilleres, licenciados y doctores que van a venir posteriormente. ¿En qué enseñaban? Principalmente en artes y teología, y luego va a venir posteriormente cánones, ¿no? Si hablamos de todo, desde 1621 hasta el 1767, cuando se van los jesuitas, ya empiezan a incorporar otras materias. Y eso también debo decirlo. Como sabemos, los jesuitas han sido muy conocedores de la ciencia, de avances, de teorías y todo aquello, y no se quedan estáticos. O sea, siempre van incorporando de acuerdo a los requerimientos de la época o de las regiones, porque no tienen las mismas materias en todos los colegios o en las universidades también. Ya, eso hay que mencionar. Vamos a ir avanzando después del Colegio San Juan Bautista y con toda esa lucha, y esto es bien interesante también, bueno, todo es interesante creo, pero la idea es la siguiente. Con todo el antecedente para la creación del Colegio San Juan Bautista y con toda esta lucha que se tiene en La Plata, con Lima, se va a empezar a crear, como ya teníamos antecedentes desde 1600, se va a crear la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Hay muchas cartas que se pueden encontrar de requerimiento de la universidad, de 1600 que les decía, pero también muchas otras, 1618, 19, 20, o sea, los jesuitas estaban no solamente mandando cartas, sino yendo, porque se registran también en Lima, diciendo, he podido hablar con tales autoridades y están de acuerdo, aunque la mayoría en Lima esté en desacuerdo en la creación de una universidad. ¿Por qué? Porque, claro, ya se había creado San Marcos también, ¿no? O sea, se puede entender también en ese contexto. Y toda esa fundamentación para poder crear la universidad, y este título es súper largo y es bien, cuando nosotros nos registramos, ¿no? Es Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Y eso llama mucho la atención porque nos mantenemos todavía con el título de mayor, el título de real, el título de pontificio, ¿no? En cada una de las épocas se ha ido adquiriendo esos títulos y hasta la actualidad se mantiene. Aunque sí tenemos que ser sinceros también de que cuando uno se registra en estas revistas académicas no se puede anotar tanto, ¿no? Entonces ya nos hemos reducido un poquito en esta oficina de la Dirección de Investigación, Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, aunque sigue siendo larga, pero bueno, y es más accesible para estos medios virtuales que no requieren todo más reducido. ¿En qué condiciones se crea la universidad? Ahí va a ser, por ejemplo, Castilla y Zamora, que van a ser jesuitas. Este es un documento muy bonito, el de creación, que está en el Archivo Nacional. Y cuando ellos crean, cuando los jesuitas vienen y crean no solamente colegios, sino en este caso la universidad, van a empezar a organizarse. ¿Cómo lo van a hacer? ¿No? Es como los proyectos que ahora nosotros presentamos. Vamos a tener, por ejemplo, la asignación de cátedras, que ahorita les voy a mostrar cuáles daban. Y también vamos a tener los recursos con los que contaban. Ahora, si tomamos en cuenta desde la llegada de los primeros jesuitas hasta la creación de los colegios y hasta la creación de la universidad, tenemos que ir viendo de que han ido consiguiendo
o requiriendo o les han donado muchos más bienes, ¿no? A veces creemos, pero era orden religiosa y seguramente ya tenían sus recursos, y pues no están así, ¿no? No están así. Si bien habían algunos recursos con los que vinieron para conseguir un predio, una casa, donde empezar, generalmente los recursos venían de donaciones, y eso también está en la documentación, porque dice tal persona ha donado, ya sea en capellanía en una época, o por las almas, o esta hacienda ha quedado allá. Entonces han ido adquiriendo muchísimos bienes. Y eso es muy interesante porque nos va mostrando esa dinámica que tenían, y también en estos documentos los recursos con los que contaban para solventar una universidad, ¿no? Que no es sencillo. Bueno, ahora no es sencillo, sabemos las situaciones de las universidades, y en esa época tampoco lo eran, ¿no? Y tenían que a veces alquilar tiendas, porque hay documentación que dice para cubrir los recursos de la cátedra tal, o el pago de estipendios de tales estudiantes. Hay documentación así, ¿no? Para mantener principalmente la universidad. Cuando empiezan a crear, deciden las cátedras que van a dar, y pues nosotros, bueno, ya digo nosotros porque allá en San Francisco Javier tanto se ha hablado de los 400 años de nuestra universidad, y eso va a ser muy importante para poder hablar de una educación que se ha empezado evidentemente en el periodo colonial, pero se ha podido mantener en el periodo republicano también, y también ha sido muy dinámica en la creación de muchas asignaturas según el paso del tiempo, ¿no? Los rectores, por lo general, eran jesuitas, o sea, toditos, hasta el último jesuita que ha quedado, hasta 1767, cuando los expulsan, y van a ser profesores jesuitas también, ¿no? Que estudiaban principalmente las bases, en la parte de teología, las bases de los jesuitas, hasta San Ignacio de Loyola y todo aquello, pero también hay uno de los filósofos muy interesantes que va a ser Francisco Suárez, que es súper lindo. No sé si lo han conocido o lo han leído, y si no, les invito a leerlo, porque es uno, desde mi punto de vista, y bueno, coincido con algunos colegas también que han antecedido en los estudios que tengo, va a ser uno de los más visionarios en cuanto a la igualdad de la sociedad, toma de decisiones, representatividad. Es muy, muy bonito, ¿no? Entonces, eso también estudiaban los jesuitas, ¿no? En los colegios y en la universidad. El acto de fundación, bueno, es la noticia de la creación de la universidad. La resistencia en Lima se mantiene por más que ya se hayan iniciado las cátedras en La Plata. Pero la resistencia no dura mucho, ¿no? O sea, sigue durando, se siguen quejando. Sin embargo, ya empieza a funcionar San Francisco Javier. Y a quienes se quejan en Lima, obviamente a Margarita, a los reyes, pero también al Papa, ¿ya? Y ¿qué más iba a decir esto? Que la Universidad de Salamanca era muy importante allá, ¿no? En España. Y hay, por ejemplo, hay un estudio bien bonito que compara las constituciones de la Universidad de San Francisco Javier de una primera época y una segunda época, ¿no? Entonces, ahí también se puede ir viendo toda la influencia, no solamente que venía de España, que eran las universidades las más antiguas, digamos, y que daban las líneas de cómo tiene que funcionar la educación en América y también en San Francisco Javier, sino también que hay especificidades muy interesantes en cada región, y eso también ha pasado en San Francisco Javier. En 1681, las cátedras que se tenían era de escolástica, de primera y de víspera, y especificaciones muy bonitas también, teología moral, una de artes, porque había que estudiar artes, filosofía, 2 de latinidad, de mayores y humanidad, y otro bueno, de mediano y menores, ¿no? Su división, y una de aymara, ¿ya? Y alguna vez nos hemos preguntado por qué aymara en una región quechua, y pues hay varias ideas, ¿no? No sabemos exactamente por qué, pero claro, se decía que algunos habían estado en esta región aymara y necesitaban estudiar en San Francisco Javier también para venir a estas regiones, ¿no? Donde se hablaba aymara, ¿no? Y también decían que algunos eran después de salir, ¿cómo se dice?, enviados, destinados a estas regiones de Puno y toda esta región aymara, ¿ya? Y luego, bueno, esta es la otra imagen que me gusta mucho. Esta ya es una imagen mucho más crecida, la ciudad ahora está grande, ha crecido muchísimo Sucre, pero nos estamos hablando de esta partecita del centro de la población, ¿no?, que tenemos, y va a ser importante también ello.
Lo último, ya estoy a 25, no quiero hacerlo muy cansador, pero quería mostrarles, justo esa carta, ahorita la van a ver. Les decía hace un momento, desde la llegada de los jesuitas vamos a tener muchos momentos importantes en cuanto a la consolidación de esta orden en La Plata, y este es el plano, es este plano que está en un museo de París, no lo conozco así presencialmente, pero en muchos estudios, por ejemplo de Teresa Gisbert, lo muestran, y me gusta mucho mostrarlo porque es la idea ideal de lo que ha podido ser el manzano jesuítico, que ahora a quienes vayan a Sucre se está trabajando, la universidad está trabajando por volverlo museo, al menos la parte del edificio histórico, lo que era la Facultad de Derecho, la conocida, ¿no? Y ahí también se estudiaba medicina, ¿ya? Según los estudios, cuando se ha comprado esta casa, al lado de la Casa de la Libertad, la Casa Tango, no sé si conocen, es la última que se adquirí, la última, bueno, no es tan última, debe ser del 2014, por ahí, ¿no? 15, 12, por ahí, ¿no? Gracias. Entonces, cuando se adquiere esta casa, se va viendo un poco la estructura de que si era sobre esta base, y no, hay varias diferencias, ¿ya? En cuanto a esta idea. Por eso les decía, es el ideal de cómo más o menos se han imaginado que era. No es específicamente de esta forma. Sin embargo, ya nos da muchas luces de cómo estaba el primer patio, el de San Francisco Javier, el patio de la Casa Libertad y todo aquello. Pero esta partecita me parece bien importante porque justamente es el espacio que se tiene ahora de la Casa de la Libertad, que se ha ampliado para hacer este Museo de Historia de Bolivia, que es muy bonito proyecto, y hay que mencionar, y con lo que se está haciendo en este momento de este manzano, la idea de este manzano jesuítico, se ha logrado establecer relaciones con la iglesia, con el arzobispado, y ahora ya se ha habilitado una puerta, está ahorita es una puerta de vidrio, pero que da acceso a la iglesia de San Miguel, ¿no? Al campanario, y a la Casa de la Libertad. Entonces, más o menos con esa idea de unificar, aunque sabemos que no toda la base es colonial, no toda la base es jesuita, porque en el paso del tiempo va cambiando y se va modificando. La historia siempre va a ir mostrando. Entonces, esta es la parte de la plaza, y justamente hay una descripción muy linda, que ya les resumo nada más, que eran tiendas. Entonces alquilaban estas tiendas de adelante para poder solventar la universidad y los colegios. Hay otras fotos del siglo XX, de principios del siglo XX, de 1909, que esta primera parte decía biblioteca, ¿no? Entonces, todavía se sigue manteniendo en algunos espacios, pero claro, tenemos que ser conscientes que los jesuitas son expulsados en 1767, ellos se van, dejan todo, y la universidad, los colegios, propiedades, haciendas y todo lo que habían administrado hasta esa época va a quedar en manos del cabildo, entre el cabildo y la audiencia, y tomando decisiones sobre la educación, y esa va a ser otra parte de la historia que tal vez en otro momento la podamos compartir, pero que va a ayudar a comprender todo este largo proceso de la generación de una educación, ¿no? De la educación jesuítica o de la base de los jesuitas, porque, y para puntualizar, si bien los jesuitas son expulsados el 67, tenemos que ser conscientes de que quienes se habían formado con ellos van a ser los que van a empezar a dar las clases. Entonces, si bien ellos se han ido, los que han estudiado con ellos se han ido quedando todavía y han seguido formando sobre la base o la línea de los jesuitas por mucho tiempo más. Y aunque los jesuitas no han estado presentes en el periodo de la independencia, porque no han estado, porque estaban fuera, tal vez, y esas son las siguientes ideas, ¿no? Las teorías y todo el pensamiento de análisis, toda esta crítica al mal gobierno, ¿no? Ha ido generando pues las nuevas ideas de independencia. Pero bueno, eso ya será en otra etapa que les pueda comentar un poquito más. Hasta ahí sería mi parte, pero si hay preguntas podemos profundizar. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario tal vez sobre la disertación de la doctora Sayus. Gracias. Sí, ¿listos? Sí, sí. Ya. Durante su exposición nos nombró a un señor, no sé si es señor o obispo o jesuita, Suárez. ¿Me podría decir la nacionalidad? ¿Era español o era ya
oriundo de estas tierras, porque nunca lo había escuchado, o sea que tengo curiosidad. Una, vamos a recoger. Ahí, ¿quién más tenía? Quería consultar o preguntarte la parte educativa propiamente. Sabía que los jesuitas estaban inclinados a temas de la ciencia, ¿no? Siempre ha tenido esa tendencia. Por ejemplo, hace un mes atrás estuvo acá un jesuita, en realidad no era jesuita, uno que está haciendo investigación sobre jesuitas, y es físico en realidad. Y él nos decía de que prácticamente en gran parte de la educación que hicieron los jesuitas, y sobre todo cuando creaban colegios, creaban siempre un observatorio de astronomía, ¿no? Como el caso de San Calixto, pero siempre ha sido esa tendencia. ¿Encontraste alguna información al respecto? Además tenía una pregunta. Sí, esta idea de crear primero colegios, son 3 colegios, pero yo digo, habría alumnos para 3 colegios en ese momento y después una universidad, o era que eran colegios donde llegaba gente de otras ciudades y se quedaban ahí internos, digamos, ¿no? Entonces, más o menos, y me imagino que de un colegio al otro también había pues tensiones, ¿no? Peleas, porque yo soy mejor, tú eres peor, o había ciertas características. Y la otra, si en algún momento se pensó en algo para las mujeres, o esto era solamente para hombres. Sí, ya, nada más, sí, ya. De Yapa. Tenía yo una pregunta que iba, bueno, dos en realidad, que iba en relación con lo que decía la doctora Sux. El primero, ¿por qué entonces se ha quedado en la memoria colectiva que San Juan Bautista fue el primer colegio, habiendo los otros dos y San Cristóbal siendo el primero? ¿Cuál ha sido ese ejercicio? Y la otra pregunta sería, ¿hay realmente demasiado, sobre todo del arte que han producido los jesuitas, que es lo que más ha quedado en realidad, creo yo, si se puede visitar aún, a ver? Arte vinculado mucho con ese aspecto teológico, primero de la Santísima Trinidad y después de la Inmaculada Concepción, obviamente en un marco catequético, ¿no? De enseñar cómo es esto, si este arte realmente ha impulsado también mucho de lo que ha sido la educación jesuítica. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Sí, no mencioné a Francisco Suárez, él es español, es jesuita y ha enseñado mucho filosofía. No, él no llegó aquí, él no llegó, pero enseñó toda esta parte. Si podemos tal vez un poco comparar antes de Montesquieu, Rousseau y Voltaire, todas esas ideas de libertad, igualdad, ya las había trabajado Francisco Suárez anteriormente, y sobre esa base es que los jesuitas enseñaron aquí. Entonces él estaba presente, Francisco Suárez. Luego era lo de las ciencias. Sí, bueno, lo que he podido encontrar, bueno, buscando información, porque sí tengo que mencionar de que es un poco complejo encontrar información, porque cuando los jesuitas se fueron, se llevaron su documentación. Entonces hay muy poca documentación, incluso en el arzobispado allá en La Plata, incluso en el archivo de Lima. No he ido al arzobispado, tal vez ahí hay un poco más, pero en el Archivo General de la Nación tampoco hay gran cantidad, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que se ha podido ver es que, claro, ellos venían y siempre estaban en constante formación, ¿no? Entonces, los mandaban de un lado, los mandaban de aquí, los mandaban a Lima, los mandaban a España. Entonces, yo creo que sí ha sido muy importante la formación que ellos tenían, cómo ellos formaban, pero también las temáticas en las que formaban, ¿no? En esto de la ciencia y todo lo que tiene que ver. Lo que sí no he encontrado, al menos hasta esta época, se han hablado de observatorios. Lo que sí, en algún comentario con una persona muy mayor, cuando yo llegué a Sucre hace años, decía de que esta Torre Eiffel había sido diseñada, pero por los franciscanos, pedida por los franciscanos para que sea observatorio astronómico. Lo decía, no he investigado, no he profundizado, pero decían que era para eso, ¿no? La Torre Eiffel que está en el Parque Bolívar, quienes van a Sucre, ¿no? Digamos que hasta por ahí podría haber. Y respecto a la educación de mujeres, sí, solamente eran varones,
¿no? Porque en la época solo eran varones. Sin embargo, y esto también debo mencionar, ustedes no sé si han conocido las leyes de Toro. Las leyes de Toro son bien interesantes, se han aprobado en Toro allá en España en 1505. ¿Ya? Pero es bien interesante porque, por ejemplo, en las leyes de Toro van a dar mayor decisión a las mujeres, por ejemplo, de que una mujer antes se veía obligada a apoyar a su marido en la toma de decisiones, por ejemplo, de comprar o vender propiedades, ¿no ve? Pero con estas leyes de Toro, que las mujeres sí conocían estas leyes de Toro y eso también está en la documentación y se basaban en estas leyes para no poder fiar a su marido para que se puedan comprar y vender propiedades, por ejemplo. Entonces, no había tal vez, si puedo utilizar, una educación dirigida especialmente a ellas, pero sí en la documentación, cuando se habla de mujeres, sí se las ve presentes conocedoras de las leyes, ¿no? Y eso va a ser bien interesante. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en 1681 se crean las cátedras de instituta y de cánones que va a dar pie a la creación de la Facultad de Derecho. Al menos en esa parte sí he encontrado documentación, ¿no? Que puedo decir, no estudiaban en los colegios, no estudiaban en la U, pero sí conocían de leyes al menos que les pueden respaldar, ¿no? Entonces puede ser un avance. Ahora, no les he traído el mapita, se me ha ido, quería ponerlo, pero me he olvidado. En las diapositivas, pero he logrado hacer un mapa muy interesante en el que como está el sur, La Plata, albergaba sí a población de La Plata, no era muy grande la población, según descripciones de Ramírez del Águila, por ejemplo, no era muy grande, pero sin embargo había mucha dinámica entre Potosí y La Plata, entonces había muchos estudiantes de Potosí, pero como iba al sur, también habían de Tucumán, de Jujuy, incluso de Córdoba, de lo que ahora es el Perú, por ejemplo, Cusco, venían de Cusco, de Arequipa y de muchos otros lugares, de Santa Cruz, Cochabamba. He hecho un mapita así, incluso no solamente de ciudades principales, sino de otras poblaciones que preferían venir ir a La Plata, ir a Sucre, por el clima y porque estaba ahí la Real Audiencia, ¿no? Y porque se ha justificado mucho que era un lugar de estudio más que de perdición, entre comillas, como hay descripciones que también se referían a Lima, no, y además que estaba Lima muy lejos y el trámite de ir hasta allá, los asaltos, es que hay descripciones bien bonitas, no he ahondado, pero sí, evidentemente, gracias más bien por la pregunta, porque nos ayuda a ver que San Francisco Javier y el Colegio San Juan Bautista y el Colegio Santiago y el Colegio San Cristóbal han recibido población de muchas regiones, ¿no? Hay alguno, por ejemplo, que viene de España también, que viene, estudia, ahí realmente vienen de muchos lugares, ¿no? Ahora, si podría concentrar la población, claro, es el sur de Bolivia principalmente, un poco a este lado de Chile, por ejemplo, vienen, que sería largo, de Argentina, y por ahí, ¿no? Entonces, realmente, eso por un lado, pero por otro lado también debo mencionar de que no había gran cantidad de estudiantes como tenemos ahora en las universidades. Hay algunos registros, por ejemplo, de asistencia que son 5 estudiantes, 7 estudiantes o 12 estudiantes, ¿no? O sea, se educaba en masas, como diríamos, pero sí había una formación, digamos, al menos estable, ¿no? En la enseñanza de las cátedras que se tenían en la universidad, ¿no? Y luego del arte, wow, es un tema que nos falta muchísimo profundizar. Por lo que se ha podido ver, por ejemplo, en las aulas que han quedado, que eran de los jesuitas, han quedado vacías. Entonces, ¿qué más o qué han podido dejar, al menos en esta parte del manzano jesuítico? Muy poco, digamos, lo que hay en la iglesia San Miguel, ¿no? Sabemos que han hecho muchísimo más, pero no sabemos si se lo han llevado ellos, si las han saqueado los que han venido luego y todo lo que conlleva. Pero ese sería un estudio muy interesante también, ¿no? Cómo ha ido quedando. Sí se han encontrado, por ejemplo, hay descripciones de estas temporalidades, ¿no ves? Donde registraban compras, ventas, contratos para la construcción. Hay documentos bien bonitos que contratan para hacer los muros o los capiteles también, ¿no ves? Porque están ahí los capiteles en la imagen y todo, ¿no? Pero digamos hasta ahí, así que sería muy interesante profundizar. Lo que llaman el patio de derecho, ¿no ve? Que es el patio famoso. Esa es una construcción del siglo XVII, o XVIII ya,
porque me imagino han ido mejorando. Cuando tú has hablado de los capiteles, se me ha ocurrido esto, ¿no? Que de qué época, cómo se va construyendo. ¿Hay datos de cómo se va construyendo la manzana jesuítica? Al menos ciertas partes. No hay de todo, pero de ciertas partes. Por ejemplo, según dicen las primeras construcciones, los primeros que recientemente, bueno, no es tan reciente, a principios del siglo XXI, han encontrado, cuando estaban construyendo este coliseo, quienes conocen Sucre, está el coliseo de la universidad en la Plazuela Sudáñez. No sé si conocen dónde está el Coliseo. Cuando vayan a Sucre, vayan a la Plazuela Sudáñez, a este lado está el Coliseo, y ahí a un lado dicen que han encontrado los primeros, que al parecer han sido de 1570, 80, ¿no? Pero que eso no está dentro del Manzano, por si acaso, está a un lado, ¿no? Pero ya del Manzano se dice que según las descripciones han ido construyendo paulatinamente, ¿no? Entonces dicen que el siglo XVII ha sido un poco más de construcción según los documentos, ¿no? 17 y 18, ¿no? Lo que se va a ir constituyendo un poquito más allá, ¿no? Pero si nos basamos en la parte de la iglesia, ¿no? de San Miguel que dicen que era, porque hay descripciones que incluso no tenían cárceles, tenían las cocinas, tenían todo, hay descripciones bien bonitas, ha sido paulatino. Entonces recibían una donación, compraban, vendían, construían, compraban, vendían, porque no hay una sola época de construcción, ¿no? Ha sido avanzando poco a poco. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, buenas noches. Mi nombre es Rosa María, soy del Brasil, estudo Colônia também, pero la Colônia brasileña. Es más una curiosidad de alguien que no conoce muy bien la historia. Entonces, tú mencionaras que los jesuitas dejaron los colegios. Eu queria saber como havia sido isso, porque no Brasil, en la colônia, los jesuitas foram expulsos por um decreto del rei. E aqui, como aconteceu? Sí, lo que hemos podido, bueno, al buscar información, ha sido todo un proceso de llegar aquí y empezar a ocupar, creo que han llegado un poquito tardecito en la entrada, y ahí les decía que sí, un poco compleja la llegada de los jesuitas a estas tierras. No los han aceptado de buenas a primeras, la población, o tal vez, bueno, hay descripciones que dicen las otras órdenes que ya estaban previamente, pero han ido como que luchando por aquello. Ahora sí se tiene que mencionar, y a diferencia tal vez del Brasil o de algunas regiones del Brasil, ya habían poblaciones establecidas en este espacio donde se han formado, creado los colegios y la universidad, ¿no? Porque los jesuitas, como sabemos, eran misioneros, y en el Paraguay, por ejemplo, han ido entrando a misiones, no han creado colegios así tal cual, sin embargo, han enseñado, porque siempre estaban dedicados a la evangelización, pero a la educación también. Entonces, ¿qué les enseñaban en esos lugares? La música, por ejemplo, los violines y todo aquello, ¿no? No formalmente, si podemos utilizar tal vez ese término, pero van a ir avanzando poco a poco. Y hay documentación bien interesante que nos va a relacionar de que si bien son estructuras, ¿no? Hay toma de decisiones que las hacían en los mismos lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido avanzando en el Brasil? No soy especialista, no podría avanzar mucho, pero... Ya. Cuando ellos, bueno, sí, cuando ellos se van, la orden viene desde España, es bien interesante. Entonces viene desde España para las tierras españolas, pero se ponen en acuerdo, porque por muchas situaciones, ahí podríamos debatir mucho más de por qué los han expulsado, pero según las descripciones les dicen, tal día tienen que retirarse todos, y todos los de aquí, por ejemplo, se van, bueno, algunos dicen hasta el puerto, ¿no? Y del puerto de Lima se van hasta Cartagena y van dejando a veces la documentación hasta Sevilla. Ahora, de los que se han ido del Brasil, la verdad es que no sé por dónde han vuelto, pero según alguna lectura que tengo, decían que se habían ido también hasta España, ¿no? No sé si era el puerto de Cádiz, que ahí los recluyeron muchos años y luego recién ha sido un poco más compleja la historia de la vuelta. Pero según las descripciones se van el mismo día, tanto de España como del Brasil. Uh-huh. ¿Alguien más desea algún comentario, pregunta? Sí.
Bueno, creo que con eso estamos pues cabales. Muchísimas gracias, doctora, por lo que ha sido su disertación, muy interesante en realidad. Por favor, les ruego un fuerte voto de aplauso para la doctora que nos ha brindado el día de hoy. Bueno, sin más, comentarles que el evento ha sido filmado. Esto va a ser subido a nuestras redes sociales, como por ejemplo en el canal de YouTube, también en Facebook. Ahí pueden encontrar toda la presentación y también toda la participación de lo que ha sido la doctora, ¿no? Muchas gracias por su asistencia. Que tengan buena jornada del día.